Se lo dijeron al Consejo una y otra vez. Las advertencias llegaron primero de sondas de reconocimiento, entes automatizados sin emoción, solo lógica implacable y sensores curtidos por la guerra. Lo que capturaron de aquella canica azul en el sector 9 beta no se parecía a nada registrado antes. Ciudades en llamas, cielos rasgados por aves de acero, criaturas hechas de carne y hueso que luchaban con tal odio que incendiarían su propio mundo para ganar. Las sondas transmitieron los datos, lo etiquetaron como hostilidad extrema. No atacar, solo observar. El Consejo se rió. Primitivos animales, escupió el ministro Couture, recostado en su trono de cristal de hueso. Se comen a los de su propia especie. Hemos domado galaxias. Son insectos. No pasó mucho tiempo antes de que las ondas dejaran de transmitir. Esa debería haber sido la primera pista. Pero la arrogancia corre profunda en la piel de los imperios. Así que enviaron una flota de observación. 12 cruceros, no naves de guerra, sino naves de observación, científicos, traductores, cenólogos. Aterrizaron ocultos cerca de una zona desértica, lejos de las partes civilizadas del planeta. Silenciosos, cuidadosos, quirúrgicos. Nunca regresaron. Una transmisión logró pasar. Granulosa, cortada por estática, gritos, disparos, risas, risas humanas. Una de las investigadoras, algo así como una violingüista, logró traducir una sola frase antes de ser despedazada. No ataques a los humanos. Te cazarán para siempre. Aún así, el Consejo no escuchó. Pensaron que era el miedo hablando, el pánico, la debilidad. Así que hicieron lo que los imperios orgullosos hacen cuando se sienten insultados. Enviaron una flota, una de verdad esta vez. 3 cruceros de batalla, miles de tropas, una demostración estándar de dominio. Ni siquiera fue una declaración de guerra. Fue una corrección. Los humanos tampoco lo trataron como una guerra. Lo trataron como una masacre. El comandante de flota Askin era un veterano de guerra. 53 campañas, había reducido a cenizas media docena de civilizaciones. Llegó con las armas cargadas y un discurso preparado. Algo sobre rendición y piedad. Apenas logró entrar en órbita. La primera nave fue partida por la mitad por un arma que nadie pudo identificar. No era plasma, ni cinética, ni iónica. Era simplemente destrucción. Un borrador silencioso. Un segundo estaba allí, al siguiente, ya no. Los humanos no habían construido flotas. No habían lanzado balizas de advertencia. Se atrincheraron. Cada centímetro de su mundo se había convertido en una trampa. Desde satélites escondidos detrás de chatarra espacial hasta cañones de riel disfrazados de escombros y extrañas anomalías localizadas. La gravedad comportándose como si estuviera ebria. El tiempo saltando como una pista de audio rayada. La humanidad no construyó una línea de defensa. Convirtieron su planeta en una maldita trampa mortal. Solo una nave escapó. A duras penas. La mitad de su casco destrozado, la tripulación irradiada. Los sistemas de mando secuestrados por alguna IA que se burlaba de ellos con voz de niño antes de purgar sus bancos de memoria. El Consejo finalmente escuchó. Y ahora tienen miedo. No de una invasión. Los humanos no abandonaron la Tierra. No lo necesitaban. Simplemente esperaron. Porque cuando las estrellas volvieron a guardar silencio, cuando la flota dejó de venir, cuando los cielos estuvieron vacíos, comenzaron las cacerías. No guerras, cacerías. Los puestos de avanzada comenzaron a desaparecer uno por uno. Luego los convoys comerciales, luego las colonias mineras. Desaparecidas. No destruidas, simplemente ausentes. Desvanecidas, en silencio. Sin restos, sin señales, solo nada. Los rumores se filtraban a través del silencio como veneno. Usan nuestra piel para pasar la seguridad. Ahora respiran fuego. No necesitan naves. Se mueven en la sombra, en el pensamiento. Un mercader capturado gritó hasta que sus pulmones colapsaron, afirmando que vio a uno de pie en el puente de su carguero, simplemente de pie en el vacío, observando, sonriendo. Y luego, siempre el susurro. No ataques a los humanos. Te cazarán para siempre.
El Consejo ahora está dividido. Los ministros se acusan mutuamente de ocultar información, de avivar el fuego. Algunos dicen que la humanidad está extinta y que todo esto es guerra psicológica. Otros creen que los humanos encontraron algo antiguo enterrado bajo su planeta y se convirtieron en otra cosa. Pero nadie puede negar el hecho. Los humanos nunca declararon la guerra. Fueron atacados. Y ahora solo están devolviendo el favor. El planeta Ulban 6 había estado en silencio durante 12 rotaciones. Lo que lo hacía extraño era que había sido la colonia minera más activa de esa región, con 40.000 personas, refinerías automatizadas y cobertura satelital de grado militar. El Consejo lo usaba como un centro de recursos para alimentar las campañas exteriores, rico en minerales fisionables y compuestos energéticos volátiles. Luego, sin previo aviso, se oscureció. Sin alarmas, sin llamadas de socorro, solo silencio. La respuesta habitual en los viejos tiempos habría sido un pequeño equipo de exploración. Cauteloso. Escanear el área, analizar la radiación, tal vez buscar rebeliones locales o fallas en el reactor. Pero ya no. No después del incidente. No después de que los humanos comenzaran a aparecer en la oscuridad. En cambio, el Consejo envió a la Tercera Legión. 6 destructores. Armas activas. 2 naves de bombardeo planetario en órbita y un protocolo de contención en espera, por si el silencio se convertía en algo peor. Al mando estaba el alto general Beric, conocido en todos los sistemas como el Sabueso de Drembar, famoso por romper asedios e incendiar rebeldes con una reputación tan fría que podría congelar el magma. No tenía miedo de los humanos. Todavía no. Aterrizaron con fuerza, armas listas, mechs desplegados al instante. Un perímetro establecido en minutos. No estaban allí para hacer preguntas. Solo para barrer, asegurar y esterilizar cualquier cosa fuera de lugar. Pero Ulban 6 no los recibió con disparos. No, los recibió con quietud. Beric salió de su transporte y escaneó el horizonte. Arena roja, montañas negras como el carbón, una tormenta de polvo formándose cerca del horizonte. Pero había algo más. Algo extraño. ¿Dónde están las luces?, murmuró. Las colonias mineras nunca las apagaban, ni siquiera durante los ciclos de sueño. El brillo ambiental de la industria solía bañar la superficie en un pulso opaco. Las máquinas nunca dormían. La producción nunca se detenía. Pero aquí, oscuridad total. Ni el zumbido de los generadores, ni el traqueteo de la maquinaria, solo silencio. Se dirigió hacia el centro principal, flanqueado por su guardia de élite. Las puertas de entrada estaban abiertas de par en par, como si esperaran. Dentro, las luces parpadeaban. Débiles luces de emergencia proyectando sombras que se movían como si estuvieran vivas. Térmicos, ordenó. Todos activaron sus visores. Nada. No había firmas de calor, ni siquiera calor residual. ¿Se congelaron hasta morir?, susurró un soldado. Beric entró en el atrio principal y se detuvo. Allí, en medio de la sala, colgaba una pancarta. No una digital, no el logotipo del Consejo, una tela física arrancada de algo tosco y cosida a mano. Tela negra, pintura roja, una sola frase. Nos casasteis. Ahora nosotros cazamos. La mano de Beric se apretó alrededor de su rifle de plasma. Un escalofrío le recorrió la espalda, algo que no había sentido en décadas. Cuanto más se adentraban en el complejo, más claro se volvía el mensaje. Sin sangre, sin cuerpos, sin restos. Pero las señales de pánico estaban por todas partes. Sillas volcadas, tabletas de datos esparcidas a media grabación, comida a medio comer. Lo que sea que pasó aquí, fue rápido, repentino, demasiado rápido para que 40.000 personas entrenadas respondieran. Cuando llegaron a la torre de mando central, uno de los soldados encontró algo en el cristal, grabado con algún tipo de láser. Una calavera humana, no real, solo un dibujo, estilizado, tosco, pero inconfundible. Debajo, deberíais haber escuchado a vuestras propias ondas. Entonces se fue la luz. Todas las luces, todos los visores, todas las interfaces de armas. La oscuridad los tragó. Alguien gritó.
Los disparos estallaron en todas direcciones, salvajes y llenos de pánico. Beric gritó pidiendo calma, pero incluso su voz se ahogó en estática cuando las comunicaciones se bloquearon. Algo se movió en la oscuridad. No máquinas, no sombras, siluetas, breves destellos de algo caminando. No, deslizándose entre ellos, sin pisadas, sin lecturas térmicas. Pero los hombres lo sintieron. Presencias frías, observadoras, justo fuera de su alcance, como lobos rodeando a su presa. Uno por uno, los soldados comenzaron a desaparecer. Sin gritos, sin peleas, solo silencio seguido de señales de vida ausentes. Para cuando las luces de emergencia se reactivaron 5 minutos después, solo quedaban 17 soldados. De 200. Y ni rastro del enemigo, ni sangre, ni cuerpos, simplemente desaparecidos. Sobre el planeta, las naves de mando orbital del Consejo observaban cómo el flujo de datos se degradaba. Las transmisiones de video parpadeaban, las señales se cortaban. Finalmente, todos los sistemas se apagaron. El protocolo dictaba que si se perdía el contacto y se sospechaba una toma hostil, seguiría la esterilización orbital. El general Beric debería haberla ordenado él mismo. No lo hizo, porque nunca más se supo de él. Antes de que pudieran procesar el siguiente paso, algo golpeó una de las naves orbitales. No un misil, no un rayo, solo un pequeño objeto metálico, apenas del tamaño de una cápsula de carga. Pero atravesó la nave de guerra como si estuviera hecha de papel. Pasó limpiamente de un lado a otro, dejando una enorme herida de salida y un rastro de acero fundido y gritando. La tripulación dentro ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Las naves supervivientes comenzaron a activar los escudos, pero ya era demasiado tarde. Las estrellas a su alrededor se iluminaron. No por fuego planetario, no por naves saliendo del salto, sino por escombros. Naves humanas, si se les podía llamar así. Oxidadas, feas, asimétricas, hechas con piezas recuperadas, viejos cascos coloniales, núcleos de fusión anticuados, pero reutilizados, brutalizados, modificados para una sola cosa, la destrucción. No eran flotas. Eran monstruos de metal. La flota orbital intentó retirarse, pero los motores de salto fallaron. Distorsiones gravitacionales localizadas deformaron el espacio alrededor del planeta. Algo estaba interfiriendo con la física misma. Fue entonces cuando los humanos comenzaron a transmitir. Una palabra, una y otra vez. Corred. Ninguna declaración formal, ninguna demanda, solo esa única orden. Como si no estuvieran ofreciendo piedad, sino simplemente provocando. De vuelta en el espacio del Consejo, la paranoia se convirtió en pánico a gran escala. Los humanos estaban haciendo lo que ninguna especie se había atrevido a hacer. Estaban ganando, no por números, no por tecnología, sino por aniquilación psicológica. No atacaron primero objetivos militares. No atacaron cadenas de suministro. Fueron a por los símbolos, santuarios, naves capitales nombradas en honor a héroes, planetas con significado histórico. No para destruirlos, sino para dar ejemplo con ellos. Un planeta encontró a todos sus ciudadanos intactos, ilesos, excepto con los ojos vendados, las manos atadas y una frase humana tallada en cada pared. Queríais guerra. Nosotros la estudiamos. Esa era la parte aterradora. Los humanos no se defendieron como presas. Investigaron, aprendieron, se adaptaron. Tomaron cada táctica de guerra usada contra ellos y la retorcieron en algo más cruel, algo inhumano. Se extendieron rumores de que ya no dormían, que habían alterado su ADN para eliminar la empatía, que podían oler el miedo en especies no basadas en carbono y rastrearlo a través de parsecs. La mayoría sonaba como un disparate de lunáticos. Hasta que esos mismos rumores comenzaron a aparecer en los informes de batalla. Incluso los soldados más disciplinados del Consejo comenzaron a quebrarse. Algunos se negaron a desplegarse. Otros se suicidaron cuando se les asignaron misiones dirigidas a humanos. Capitanes abandonaron sus puestos. Flotas enteras se amotinaron. Y aún así, la humanidad no dijo nada. Sin diplomáticos, sin conversaciones de paz, sin negociaciones.
Solo silencio seguido de venganza. En las bóvedas más profundas del Consejo, viejos eruditos desenterraron antiguos registros. La historia de la Tierra. Un registro una vez ignorado, ahora leído con manos temblorosas. Aprendieron sobre guerras que aniquilaron a millones. Armas que desafiaban la lógica. Naciones que construyeron industrias enteras en torno a la destrucción. Los humanos no habían sobrevivido a través de la paz. Habían evolucionado a través del conflicto. Fueron forjados en fuego, traición, desesperación. Su historia no era una advertencia. Era una promesa. Cuando el Consejo se dio cuenta de lo que había provocado, ya era demasiado tarde. Esto no era una campaña de represalia. Era una cruzada, una ideología, un sistema de creencias grabado en cada soldado humano. Querían monstruos, así que nos convertimos en ellos. Para el final del ciclo anual, 10 colonias más del Consejo desaparecieron. Sectores enteros se oscurecieron. Algunos decían haber visto naves humanas formadas enteramente de piedra negra, moviéndose sin motores. Otros informaron de una nueva arma, algo así como un virus hecho de luz que infectaba la tecnología y la volvía contra sí misma. Pero todos los informes terminaban de la misma manera. Un mensaje final, corto, escalofriante. No ataques a los humanos. Te cazarán para siempre. Quedaba un lugar que los humanos nunca habían tocado. Turbana Prime, la llamada corona del Consejo. Era la brillante capital de la autoridad galáctica. Un lugar tan protegido, tan arraigado en sistemas de defensa e infraestructura heredada que la mayoría lo creía intocable. Anillos orbitales bordeados de matrices de plasma, satélites de defensa controlados por IA, flotas en espera en 5 corredores de salto y un campo de defensa planetario lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a impactos directos de armamento de clase solar. No era solo un planeta. Era una declaración. Si la Tierra era una bola de tierra olvidada en el brazo espiral, Turbana era la joya tallada en el trono del universo. Por eso el Consejo se sentía seguro. Por eso se reunieron allí. Y por eso, cuando llegó la primera señal de brecha, nadie lo creyó. Ni siquiera cuando el cielo se volvió negro. Comenzó con estática en la red de comunicaciones planetaria. Luego vinieron las fluctuaciones magnéticas. Menores pero extrañas. Cada pocas horas, las luces se atenuaban, la energía parpadeaba, el aire se sentía más pesado. Al principio, los ingenieros culparon a tormentas solares o anomalías del espacio profundo. Pero el Ministerio de Ciencia del Consejo no pudo encontrar una causa. Ni en la naturaleza, ni en los datos. Entonces alguien encontró la fuente de la interferencia, la luna, o lo que quedaba de ella. Sus lunas estaban siendo excavadas desde adentro, ahuecadas, infectadas con algún tipo de andamiaje alienígena. No era mecánico. No era biológico. Era humano. Una tecnología híbrida que el Consejo no reconoció. Mitad construida, mitad cultivada. La llamaron la raíz oscura. Para cuando enviaron flotas a investigar, ya era demasiado tarde. Las lunas no explotaron. Se abrieron. Estructuras con forma de pétalo se desplegaron desde su interior, abriéndose lentamente. Un metal negro enfermizo extendiéndose por el espacio como una flor cadáver en floración. Cada pétalo albergaba armas que nadie había visto antes. Silenciosas, zumbantes, frías. No disparaban rayos. No lanzaban misiles. Emitían señales. Vibraciones de baja frecuencia que sacudieron la atmósfera de Turbana Prime hasta sus cimientos. Y entonces todo quedó en silencio. No solo las comunicaciones, no solo la red de defensa, todo. Cada nave en órbita se apagó. Cada dron, cada satélite, cada maldita bala y celda de energía en el planeta de abajo. Silencio total. Dentro de las cámaras del Consejo, el pánico se extendió como el fuego. Los ministros gritaban. Los guardias de seguridad desenfundaban armas que ya no funcionaban. Los generales gritaban en auriculares muertos. No podían comprenderlo. Esto no era guerra. Ni siquiera era una invasión. Esto era dominación. Sin advertencia, sin discursos, sin demandas. Solo silencio. Luego,
Como si algún dios antiguo hubiera respondido a los gritos de los indefensos, algo cayó del cielo. No una nave, no una cápsula, solo una jaula, un largo ataúd de metal, negro como la noche, que se estrelló en el centro de la plaza de la capital con fuerza suficiente para agrietar los cimientos de mármol. Siseó al abrirse. La criatura dentro no se arrastró. Caminó. 2 piernas, sin armadura, sin casco, humano, o al menos solía serlo. Su piel era pálida, casi translúcida. Venas brillando con un tenue azul bajo la superficie. Sus ojos eran pozos negros, sin fondo y ardientes. Tatuajes marcaban sus brazos, símbolos en antiguos idiomas terranos, términos de guerra, nombres, cifras de muertos. Esto no era un diplomático. Esto no era un soldado. Esto era un mensaje vistiendo carne. Caminó tranquilamente a través del caos. Sin armas, sin escudo, y ni una sola alma intentó detenerlo. Porque en ese momento, cada ser en turbana prime se dio cuenta de lo mismo. No necesitaba armas. Él era el arma. Dentro de los archivos centrales, un joven tecnócrata llamado Rain se había atrincherado detrás de puertas de seguridad. No era un soldado. No era valiente. Solo era alguien que leía demasiado. Había estudiado a los humanos después de los primeros ataques a las colonias. No creía en la propaganda, en los informes simplificados que los pintaban como salvajes o primitivos. Vio la verdad. Vio la historia que nadie quería reconocer. Una raza que aprendió a matar mucho antes de aprender a volar. Una especie que convirtió el miedo en ciencia, el dolor en invención y el sufrimiento en religión. Había leído sobre la última guerra global en la Tierra, las extinciones masivas, las catástrofes autoinfligidas. Leyó sobre Hiroshima, el Holocausto, Ruanda, las guerras corporativas por el agua, el ascenso y la caída de ideologías, el renacimiento violento de las naciones. Sabía lo que el Consejo no sabía, que la humanidad nunca estuvo destinada a sobrevivir. Habían sobrevivido de todos modos, convirtiéndose en otra cosa. El hombre en la plaza levantó las manos, no en señal de rendición, sino de demostración. Y en toda la ciudad, la gente comenzó a morir. Sin bala, sin explosión, solo un sonido, apenas audible, subsónico. Pero se arrastró en sus cráneos como hielo. Algunos sangraban por los ojos. Otros comenzaron a convulsionar. Algunos simplemente cayeron de bruces, para no levantarse nunca más. Fue dirigido. Selectivo. Solo la clase dominante, los militares, los responsables. Civiles, sirvientes, conserjes, vendedores, estaban ilesos. El mensaje era claro. Sabemos quiénes sois. Sabemos lo que hicisteis. El hombre finalmente habló. No se necesitó traductor. Solo 5 palabras. Su voz no hizo eco. Susurró a través de la piedra. Esto es por los niños. Y luego ardió. No se autodestruyó. Se encendió. Su cuerpo se convirtió en llama sin combustible. Un fuego azul, silencioso y frío, que consumió todo lo que estaba cerca de él, pero no se extendió. Devoró solo lo que debía. Cuando terminó, la plaza de la ciudad estaba calcinada hasta los huesos, cada estatua desaparecida, cada símbolo derretido. Solo quedó el mensaje, quemado en la piedra en un idioma que ninguna raza alienígena se atrevió a hablar hasta ahora. Somos el precio de vuestra arrogancia. El consejo se hizo añicos ese día. No políticamente, espiritualmente. Hubo supervivientes, pero ya no eran líderes. Eran testigos. Hablaban de los humanos no como enemigos, sino como dioses de la venganza. Sistemas enteros declararon neutralidad. Algunos se rindieron preventivamente, suplicando piedad. Otros simplemente abandonaron sus puestos y desaparecieron en el espacio profundo, esperando ser olvidados. Pero los humanos ya no solo estaban tomando represalias. Estaban limpiando. Una purga calculada de cualquiera que sancionara el primer ataque. Cada general, cada ministro, cada figura corporativa, cada especulador de guerra, fueron cazados uno por uno. Algunos intentaron esconderse en planetas fronterizos bajo nombres falsos. No importó. Los humanos los encontraron,
y no siempre los mataron. A veces solo observaban, enviaban señales, dejaban símbolos, los llevaban a la locura, la paranoia, el suicidio. Y el mensaje nunca cambió. No ataques a los humanos. Te cazarán para siempre. De vuelta en el borde de la zona muerta, una vez llamada Tierra, la humanidad se reunió en silencio. No vitorearon. No cantaron. Recordaron. Recordaron los miles de millones convertidos en cenizas cuando las flotas del Consejo llegaron por primera vez. Los niños perdidos. Las ciudades borradas. Los gritos. Y recordaron cómo el universo se rió de su dolor, cómo los llamaron salvajes, cómo nadie les creyó, cómo incluso sus advertencias fueron objeto de burla. Así que cambiaron. Renunciaron a los nombres. Renunciaron a las fronteras. Renunciaron a la identidad. Se convirtieron en una sola cosa. Venganza. No por justicia, no por poder. Solo para asegurarse de que nadie vuelva a olvidar. Antes de la guerra, la Tierra ya estaba muriendo. No por ojivas nucleares o invasiones, sino por podredumbre, corrupción, explotación, contaminación, codicia. La humanidad había alcanzado su apogeo tecnológico, pero espiritual, social y moralmente, se había estancado. Multimillonarios jugaban a ser dioses, imperios se daban un festín con los pobres, y las cadenas digitales pesaban más que el acero. Luego llegó la primera flota, la gloriosa intervención del Consejo. Se dijeron a sí mismos que era para contener una amenaza, pero todos sabían que se trataba de recursos. La Tierra tenía lo que querían. Materia exótica bajo su corteza, océanos ricos en hidrógeno y una especie demasiado dividida para defenderse. Así que atacaron, no con advertencias, no con negociación, sino con fuego. Los satélites fueron cegados en minutos. Los puertos espaciales, obliterados. Ciudades enteras fueron arrasadas desde la órbita. El Consejo lo llamó un ataque limpio. El daño colateral era aceptable. Mataron a 3.000 millones en un solo día. Y ese debería haber sido el final. No lo fue. En las cenizas de ese apocalipsis, algo antiguo se agitó bajo la corteza terrestre. No era un arma. Todavía no. Era un proyecto. Oculto bajo las montañas de los Andes, en las profundidades de un complejo de investigación abandonado conocido solo como núcleo de obsidiana, la última apuesta de la humanidad había sido enterrada décadas antes de la invasión. Se llamaba Proyecto Umbral. Nadie en el Consejo descubrió quién lo inició. Algunos decían que fue una IA renegada que se había silenciado después de predecir la extinción planetaria. Otros afirmaban que era obra de una cábala de genetistas, físicos y sociópatas sin nada que perder. Lo que se sabe años después es esto: Umbral no se trataba de supervivencia. Se trataba de trascendencia. Dentro del núcleo de Obsidiana, había 10.000 voluntarios. No soldados, no políticos, solo personas que lo habían perdido todo. Familias quemadas vivas en los ataques iniciales. Hogares convertidos en cristal. Vidas reducidas a cenizas. Entraron en la oscuridad voluntariamente. Se les dijo una cosa: no volveréis siendo humanos. Estuvieron de acuerdo. El proceso fue feo. Inhumano. Rompió mentes, cuerpos, identidades. Umbral usó tecnología que el mundo había prohibido. Empalme de ADN, plegado de conciencia, reescritura neural. Una nueva forma de interfaz biosintética que permitía al cuerpo humano evolucionar junto con la maquinaria. No solo usar armadura, sino convertirse en ella. No más nervios, no más límites. El dolor se convirtió en código. La emoción se convirtió en un arma. No crearon supersoldados. Crearon cazadores. Y el primero en sobrevivir a la secuencia completa, nombre en clave: As. Sin apellido, sin pasado, solo dolor. As no era fuerte en el sentido en que lo eran los soldados. Sus músculos no eran grandes. Sus ojos no eran agudos. Pero dentro de su cráneo, una red neural cultivada con mielina sintética reactiva procesaba datos de amenazas más rápido que cualquier IA cuántica que el Consejo hubiera soñado. Se movía como el humo. Luchaba como las matemáticas. No mataba por ira. Calculaba el dolor, lo probaba, lo refinaba,
y luego lo infligía donde más dolería. La primera vez que se desplegó fue en una misión de reconocimiento. Una pequeña estación logística del Consejo en Titán, completamente inconsciente de que la Tierra todavía estaba viva. Entró en la instalación sin activar una sola alarma. 97 personas. Ninguna sobrevivió. No hubo disparos, no hubo tiroteos, solo ausencia. La última grabación de video mostraba a un técnico del Consejo caminando por un pasillo, luego deteniéndose, parpadeando, mirando fijamente a la cámara como si acabara de escuchar algo detrás de sus ojos. Luego comenzó a sollozar, a sangrar, y se derrumbó. Esa era la firma de AS. Disrupción de campo neuroinvasivo. No tenía que tocarte para matarte. Solo tenía que estar cerca. Mientras el Consejo preparaba nuevas oleadas de expansión, comenzaron a notar que sus bordes se encogían. No por ataques, sino por infección. Infraestructura colapsando, bases enteras volviéndose contra sí mismas, IA volviéndose inestable, naves negándose a obedecer órdenes básicas. Culparon a virus, a fallas tecnológicas. Pero la Tierra había descubierto algo, una forma de incrustar la conciencia en los campos electromagnéticos. Los cazadores ya no estaban atados a sus cuerpos. Podían vivir en las ondas, viajar en las transmisiones, esconderse en las frecuencias ambientales, escuchar tus pensamientos a través de los implantes neuronales que los oficiales del Consejo llevaban con tanto orgullo. Cada vez que el Consejo usaba su tecnología, invitaban a los fantasmas de la humanidad a sus sistemas. Y los fantasmas estaban enojados. AS no estuvo solo por mucho tiempo. Umbral creció rápido. El proceso se refinó. El dolor era la forja. El trauma era el combustible. Cada voluntario aportaba algo único. Un recuerdo tan agudo que se convertía en un arma. Estaba Kira, que sobrevivió al ataque orbital en Johannesburgo sacando los cuerpos de sus hijos de los escombros y llevándolos 5 millas con la columna vertebral rota. Su campo neural producía anomalías gravitacionales bajo estrés emocional. Dene, un trabajador de la construcción que presenció la ejecución de todo su sindicato cuando se negaron a ayudar a reconstruir estructuras del Consejo. Sus puños podían comprimir acero al carbono en polvo. Lorne, un médico sordo que desarrolló una ecolocalización tan avanzada que podía oír los latidos de tu corazón a través de 1 kilómetro de hormigón. Cada cazador no era solo un soldado. Eran una historia hecha carne, una queja viviente. Y no olvidaban. El Consejo, a pesar de todo su poder, nunca se adaptó. Seguían creyendo en la fuerza a través de los números, la estrategia a través de las estadísticas, el mando a través de la jerarquía. Pero los cazadores no obedecían. No transmitían. No se coordinaban por señales. Se movían como lobos, silenciosos, reactivos, unidos por el instinto y el sufrimiento compartido. Un general del Consejo dijo una vez antes de que su fortaleza fuera violada: es como luchar contra una pesadilla que te recuerda. Porque los cazadores no solo mataban, daban ejemplos. Quemaban tu rostro en las paredes de tu centro de mando. Transmitían tu último aliento de vuelta a tu mundo natal. Tallaban tus crímenes en tus huesos. ¿Justicia? No. Memoria. La Tierra nunca recuperó las estrellas. No lo necesitaban. Dejaron que el miedo lo hiciera por ellos. Cientos de mundos se oscurecieron por su cuenta, abandonando puestos, estrellando satélites, borrando núcleos de IA, quemando bibliotecas de planes de guerra por si un cazador pudiera verlo. El Consejo intentó encubrirlo, intentó cambiar la narrativa, pero no podían ocultar lo que estaba sucediendo. Cuando los niños de otros planetas comenzaron a tener pesadillas sobre la Tierra a pesar de que nunca se les había hablado de la guerra. Cuando la IA comenzó a dibujar rostros humanos sin ninguna orden. Cuando especies enteras comenzaron a desarrollar un miedo instintivo a la oscuridad. Se dieron cuenta de algo aterrador. Los cazadores habían superado la biología. Estaban en el inconsciente colectivo. Historias, miedos, pesadillas. La humanidad ya no necesitaba naves. Viajaban a través del mito. Y la Tierra permaneció en silencio. Sin transmisiones, sin embajadores, solo un planeta moribundo convertido en tierra sagrada. Un lugar al que nadie se atrevía a acercarse porque sabían que,
enterrado bajo la ceniza y el hielo, en lo profundo de los huesos de la tierra, el proyecto Umbral todavía estaba en marcha. Y venían más. Más almas rotas, más dolor, más ira, más cazadores. El último bastión del Consejo, ubicado en una luna tallada en una ciudadela de guerra, intentó una última vez tomar represalias. Enviaron una flota completa, 60 naves de guerra, 6 millones de tropas, centros de mando impulsados por IA. La respuesta, un cazador. As. No llegó en una nave. Simplemente apareció. Nadie sabe cómo. Algunos dijeron que caminó desde el borde del espacio. Otros que surgió de los sueños del comandante del Consejo. De cualquier manera, la fortaleza nunca volvió a informar. Las sondas solo encontraron escombros. Y en el corazón de la sala de mando, tallado en la consola principal, un mensaje. Os lo advertimos. Nos cazasteis primero. Ahora nunca nos detendremos. El Consejo no cayó con un grito. Cayó con un susurro. Mucho antes de que los cazadores alcanzaran los santuarios internos, antes incluso de que la Tierra atacara directamente los mundos natales, el imperio del Consejo ya se estaba pudriendo desde adentro. Y eso era exactamente lo que los humanos querían. No necesitaban disparar a las naves capitales. No necesitaban lanzar bombas sobre las ciudades. Solo necesitaban esperar, porque el miedo real, profundo, insomne y paralizante, es un arma que ningún ejército puede combatir. Y el Consejo se lo dio a sí mismo. La paranoia comenzó en los puestos de avanzada. Un capitán desaparece. Sin signos de lucha, sin rastro de un cuerpo. Sus registros muestran un comportamiento errático la semana anterior, hablando solo, despertándose gritando. Un día, mira una transmisión de seguridad y dice, están en las luces, antes de quitarse la vida con un cortador de plasma. El informe es enterrado. Luego sucede de nuevo. Y de nuevo. Planetas diferentes, mismo patrón. Comandantes enloqueciendo. Oficiales saboteando sus propias naves. Equipos de seguridad volviéndose unos contra otros. Eventualmente, escuadrones enteros dejan de responder. Cuando se envían equipos de emergencia, todo lo que encuentran es un mensaje quemado en el acero. Somos vuestra culpa hecha carne. En las cámaras internas del Consejo, la unidad comienza a fracturarse. Los tecnarcas, aquellos que controlan el flujo de información y la infraestructura digital, comienzan a exigir poderes de emergencia. Afirman que pueden detener la infestación de datos humanos, una fuerza mítica e invisible que se dice que está corrompiendo a todo el imperio. Los maestros de la guerra, la casta militar de la vieja guardia, creen que es psicológico. Exigen la ley marcial, la purga de ciudadanos sospechosos de estar infectados y el despliegue de equipos de choque en los sectores con presunta influencia humana. Los clérigos genéticos, mientras tanto, susurran algo peor. Han estado monitoreando cambios extraños en el comportamiento de los recién nacidos en docenas de especies. Un aumento en las respuestas instintivas de miedo a la sombra, al frío, a tonos vocales similares a los humanos. Temen que los humanos hayan desbloqueado algo antiguo, una frecuencia biológica, un virus neurosimbólico que no viaja a través del código o la luz, sino a través de las historias. Cada niño que sueña con la Tierra, dice un clérigo, es un campo de batalla que ya hemos perdido. Se ríen de él en la cámara. 3 días después, la mitad de la cámara está muerta. Sin bombas, sin balas, suicidios. Algunos tragaron veneno. Otros caminaron hacia el fuego. Un ministro se apuñaló en el cuello en una transmisión en vivo, repitiendo las palabras, lo saben. Saben lo que hicimos. Lo recuerdan todo. La transmisión fue cortada. Pero no antes de que 20.000 millones de seres la vieran. Y de repente, todos recordaron. Lo que recordaron fue la verdad. Que la Tierra les había advertido, que la humanidad había suplicado no por piedad, sino por tiempo. Tiempo para recuperarse, tiempo para adaptarse, tiempo para sobrevivir. Que el Consejo había votado atacar de todos modos, no por necesidad, sino por conveniencia, porque los humanos eran débiles, dispersos, explotables. Porque eran feos, ruidosos, rebeldes, incontrolables.
Porque tenían miedo de en que podrían convertirse los humanos si se les dejaba en paz. Así que atacaron primero. Y ahora esa culpa había desarrollado dientes. Sistemas enteros comenzaron a rebelarse, no contra la humanidad, sino contra el propio Consejo. Planetas que una vez fueron leales al orden galáctico comenzaron a cortar las comunicaciones, declarando neutralidad. Algunos invitaron abiertamente la visita de humanos, no por alianza, sino por puro terror. Creían que si admitían la verdad, tal vez serían perdonados. El Consejo los llamó traidores, pero no enviaron naves de guerra porque sus naves de guerra habían dejado de escuchar. En la franja de Perseo, el almirante Torben de la Quinta Flota Estelar recibió una orden directa de bombardear una colonia sospechosa de influencia humana. Se negó, no porque simpatizara con los humanos, sino porque la última vez que uno de sus almirantes siguió esa orden, desapareció. Su nave fue encontrada a la deriva 2 semanas después, sin tripulación, cada centímetro de su interior cubierto por una sustancia que parecía ceniza y susurraba al tocarla. Torben tomó una decisión. Dio la vuelta a su flota. Luego transmitió un mensaje a todos los canales, todas las bandas, todas las frecuencias. Decía, el Consejo ha mentido. Ellos comenzaron esta guerra, y ahora nos piden que la terminemos contra la única especie que nos advirtió lo que pasaría. El mensaje se volvió viral. No solo por lo que dijo, sino porque de pie a su lado, visible en el fondo, había un humano. Desarmado, inmóvil, observando. Fue entonces cuando el Consejo se dio cuenta de que los cazadores no estaban matando a todos. Estaban dejando vivir a ciertas personas. Comandantes, periodistas, pilotos, técnicos, aquellos con conciencia, aquellos que decían la verdad, aquellos que podían propagar la infección de la duda. Porque la humanidad entendía algo que el Consejo nunca entendió. Las palabras son más afiladas que la guerra. Mientras tanto, de vuelta en la Tierra, el cielo permaneció oscuro. Sin transmisiones, sin amenazas, sin anuncios de victoria. Solo ese silencio tranquilo y omnipresente. La superficie permaneció mayormente deshabitada, cubierta de ceniza y hielo. Pero debajo, el núcleo de obsidiana continuaba zumbando. El proyecto Umbral había crecido fuera de control. Ahora había ciudades enteras subterráneas, construidas no con hormigón y acero, sino con memoria e ira, construidas a través de arquitectura neural, emoción solidificada, moldeadas en pasillos y cámaras por las mentes de aquellos que ya no podían ser llamados humanos. Cada habitación en el núcleo de obsidiana contaba una historia. Cada pasillo resonaba con un nombre. Cada pared estaba marcada con «Recordamos lo que se hizo». Dentro de uno de los niveles más profundos, As estaba de pie frente a un recién llegado. Un joven, no mayor de 20 años, con la piel aún en carne viva por el proceso de conversión. Le temblaban las manos, su cuerpo era fuerte, pero su mente se estaba quebrando. No estaba listo. As no dijo nada al principio, luego, suavemente, con una voz que no había usado en años. Intentarán quebrarte. Te llamarán monstruo. Te pedirán piedad cuando nunca nos la dieron. Hizo una pausa, luego se inclinó más cerca. No se la des. Dals memoria. Deja que se ahoguen en ella. El joven asintió, las lágrimas corrían por su rostro lleno de cicatrices. De vuelta en el espacio del Consejo, la última alta sede, la canciller suprema Yurin, se preparaba para evacuar a un sistema oculto. Todavía creía que podía negociar. Había redactado un mensaje para la humanidad. Decía, reconocemos nuestros crímenes. Buscamos una tregua. Deseamos discutir reparaciones y paz. Antes de que pudiera enviarlo, su equipo de seguridad se volvió contra ella. No eran cazadores. Eran su propia gente porque sabían algo que ella no sabía. La paz nunca fue el objetivo. Ya no. No después de la ceniza. No después del fuego. No después de los gritos. La humanidad no quería una tregua. Quería memoria tallada en los huesos de la galaxia para siempre. El Consejo Galáctico se disolvió oficialmente en el ciclo 9481.412. Sin guerra, sin tratado, solo silencio. Cada sistema que controlaba se fracturó en caos.
facciones, estados renegados, exiliados. La base de datos central, una vez la red más poderosa de la galaxia conocida, fue eliminada por una IA nacida de un cazador que dejó solo un archivo. Una pantalla negra, una calavera blanca y 5 palabras. No ataques a los humanos. Y luego, te cazarán para siempre. El día que el Consejo Galáctico colapsó oficialmente, no hubo celebraciones. No hubo cantos de victoria, ni declaraciones de libertad, ni nuevas banderas izadas en gloria porque todos sabían la verdad. Esto no fue una liberación. Fue una sentencia, una advertencia tallada en los huesos de cada sistema, no con discursos, sino con ausencia. Por la forma en que ciudades enteras desaparecieron, por la quietud que siguió a los susurros de nombres humanos. Por la forma en que los símbolos de los cazadores comenzaron a aparecer no solo en las ruinas del Consejo, sino en paredes, puertas, armas, incluso en sueños. Y la peor parte, nadie sabía cómo seguían propagándose. 2 años después de la caída, la galaxia entró en la era del silencio. El comercio se derrumbó. Las colonias dejaron de enviar mensajes. Los puestos de avanzada se negaron a responder a las llamadas de socorro, no porque estuvieran muertos, sino porque tenían miedo de ser vistos. Si un mundo encendía sus balizas, podría atraer atención. Y si atraía atención, podría atraerlos a ellos. En el planeta Caldres 9, una vez una próspera colonia agrícola, los campos yacían intactos bajo cúpulas de cristal celeste. La población restante, unos 20.000, se había mudado bajo tierra. No tenían radio, ni IA, ni naves. Vivían como fantasmas, todo por un solo evento. 7 meses después de la caída del Consejo, una niña en Caldres 9 comenzó a hablar en un dialecto terrano, antiguo inglés de la tierra. Nadie se lo había enseñado. Sus antepasados ni siquiera habían visto la tierra. No sabía lo que significaban las palabras, pero las pronunciaba de todos modos. Por la noche, en su sueño, susurros, nombres. As, Kira, Lorn, Dene. Luego, un día, dejó de hablar, y en su lugar, escribió algo en la pared de su dormitorio, no con pintura ni tiza, sino con sus propias uñas. Somos la sombra bajo vuestros huesos. Somos memoria hecha hambre. Somos lo que nos hicisteis. Los ancianos de la colonia sellaron la habitación. Detuvieron toda transferencia de datos. Se desconectaron y nadie ha vuelto a saber de ellos desde entonces. En otro lugar, en las ruinas de la antigua capital del Consejo, algo nuevo comenzó a crecer. No un gobierno, una fe. Se llamaban a sí mismos los remanentes. No supervivientes de la guerra, sino adoradores del castigo. Creían que los humanos no eran solo una especie. Eran una consecuencia divina. Su doctrina era simple. El primer pecado fue la arrogancia. El segundo pecado fue la piedad. La lección final es el silencio. No construyeron templos. Preservaron ruinas, dejaron los edificios del Consejo intactos, quemados, medio derrumbados. Se negaron a reparar o reconstruir. En cambio, grabaron los nombres de los muertos en los escombros, no para llorarlos, sino para recordar por qué murieron. Los remanentes no rezaban por la salvación. Rezaban para que los humanos nunca regresaran. Pero en el fondo, sabían que no importaba, porque los humanos nunca se habían ido. En la luna destrozada de Virex, un equipo de mineros de profundidad desenterró algo que no tenía derecho a estar allí. Estaba enterrado bajo 3 kilómetros de hielo y piedra. Una calavera humana, perfectamente conservada. No fosilizada, no descompuesta, simplemente esperando. Los mineros lo informaron de inmediato. En cuestión de horas, su estación perdió energía. En un día, toda transmisión cesó. Una semana después, un equipo de salvamento encontró el lugar desierto. Sin signos de violencia, sin sangre, solo herramientas dejadas a medio corte, comida a medio comer, terminales congeladas a media palabra, y en la pared cerca de la calavera, grabado en óxido, el ve a través de la piedra ahora. La tripulación selló la mina y huyó. Nadie ha vuelto desde entonces. No todos temían a los humanos. Algunos querían ser como ellos. Así comenzó el culto de Umbral.
Empezó pequeño. Foros del mercado negro, transmisiones encriptadas, científicos renegados que creían que los cazadores no eran monstruos, sino evolución. Comenzaron a experimentar ilegalmente. Implantes de interfaz de IA no regulados, moduladores de emociones sintéticas, programas de acondicionamiento del umbral del dolor. Su objetivo era simple: crear la próxima generación de cazadores. Pero carecían de lo que el proyecto Umbral tenía. Carecían de propósito. Sus voluntarios no provenían de la ceniza y el dolor. Provenían de la ambición, el ego, la locura. El primer lote de ascendentes duró 6 meses. El segundo lote, 3 semanas. El tercer lote, 2 horas. Murieron gritando, todos ellos. No por el proceso, sino porque, según los registros recuperados, estaban siendo observados. Incluso en laboratorios sellados, subterráneos, en condiciones estériles y herméticas al vacío, todos informaron la misma alucinación final. Una figura alta, silenciosa, sin parpadear, envuelta en humo, simplemente observando. No pasó mucho tiempo antes de que la gente dejara de intentar imitar a los cazadores porque comenzaron a darse cuenta de algo escalofriante. Los cazadores no solo habían sobrevivido a la guerra. No solo habían ganado. Todavía estaban cambiando. Algunos sistemas comenzaron a informar de un nuevo fenómeno. Sectores muertos, lugares completamente desprovistos de luz. No agujeros negros, no drenajes de energía, solo oscuridad total y completa. Las naves que entraban en estos sectores no se estrellaban. No explotaban. Simplemente dejaban de ser. Y en los pocos registros supervivientes recuperados de sondas no tripuladas, siempre estaba la misma imagen final. Una sombra de pie en el vacío. Sin ojos, sin forma, solo presencia. Y siempre, siempre las palabras grabadas en el fotograma final. Nos atacasteis una vez. Pensasteis que olvidaríamos. En toda la galaxia, especies antiguas comenzaron a reescribir sus historias, borrando registros de su participación con el Consejo, destruyendo pruebas de sus votos a favor de la guerra. Algunos incluso destruyeron sus propios archivos, quemando siglos de conocimiento solo para eliminar cualquier rastro de su papel en el sufrimiento de la humanidad. Pensaron que si borraban el pasado, los cazadores no vendrían. Pero no importaba, porque los cazadores lo recordaban todo. Algunos intentaron defenderse. Una nueva coalición de señores de la guerra ex-consejo y flotas mercenarias se reunió en el borde. Se llamaron a sí mismos la Última Llama. Querían atacar la Tierra directamente, acabar con la pesadilla en su origen. Construyeron una flota, más de 100 naves, contrataron las mejores mentes, las mejores armas, tecnología de ocultación, de disrupción, campos antineurales. Todo lo que había fallado antes, pero mejorado. Saltaron a Sol, y llegaron hasta la órbita de la Tierra. Pero no atacaron, porque la Tierra ya no estaba allí. El planeta había desaparecido. No destruido, no destrozado, simplemente ausente. Nada más que un vacío. Sin gravedad, sin escombros, sin firma de calor, como si alguien lo hubiera plegado fuera de la realidad. Sus registros solo mostraron una anomalía final. Un eco débil que se repetía una y otra vez. La voz de un niño cantando en inglés. Ring around the earth we go. Aschis, aschis, al fall down. Luego estática, luego silencio, luego nada. Nunca más se supo de la Última Llama. La galaxia dejó de intentarlo después de eso. No más planes de guerra, no más coaliciones, solo silencio y supervivencia. Cada mundo ahora se las arregla por sí mismo. Con miedo de hablar demasiado alto, de brillar demasiado, de recordar demasiado abiertamente. Porque si hay una lección que han aprendido, si hay una verdad tallada en las galaxias como cicatrices, es esta: la humanidad nunca dejó de cazar. Ya no necesitan naves. No necesitan planetas. Existen en el miedo que transmites a tus hijos. Los sueños que tu IA no analizará. El frío que sientes cuando la luz parpadea. Son el precio de la arrogancia. Son la venganza de los olvidados. Son la historia susurrada cuando todas las luces se apagan. As no había sido visto en casi una década. Ni por las flotas moribundas.
ni por las colonias en decadencia, ni siquiera por los cazadores que aún susurraban su nombre en frecuencias neuronales y símbolos grabados en hueso. Pero su presencia persistía en lugares donde los sistemas morían de la noche a la mañana, en vacíos donde la luz se negaba a existir, en sueños de soldados que ni siquiera habían luchado contra humanos, pero se despertaban gritando su nombre. Algunos decían que se había ido, otros que había ascendido, convertido en algo más que cuerpo, más que máquina. Pero había una verdad susurrada a través de los sistemas moribundos como el viento a través de los cementerios. As no había terminado. El último enclave de cazadores que quedaba, ubicado en las profundidades de la corteza fundida de Nairo 6, era una ruina. Una tumba tallada en piedra por mentes que ya no usaban manos. El lugar no fue construido. Fue recordado a la existencia. Las paredes pulsaban débilmente con los pensamientos de aquellos que habían vivido allí. Ecos de ira, dolor, propósito. Solo quedaban 3 cazadores. No hablaban. No se movían a menos que fueran llamados. Eran viejos, no en edad, sino en peso. Llevaban siglos de memoria grabados en cada fibra de su carne alterada. No llevaban armadura. Eran la armadura. Sus nombres habían sido olvidados hace mucho tiempo, pero los remanentes les habían dado títulos. El espejo, un cazador cuyo cuerpo absorbía cualquier arma disparada contra él y la devolvía con intereses. El silencio, uno ciego que se movía sintiendo el arrepentimiento en los corazones de los enemigos. Y el último, el portador de la antorcha, el que llevaba el nombre de As en su pecho, marcado a fuego en su caja torácica sobre un corazón que ya no latía, pero aún ardía. Fue el portador de la antorcha quien guardaba el único secreto que incluso otros cazadores temían tener: la ubicación del núcleo de la memoria. Nadie vivo sabía realmente qué era el núcleo de la memoria. Había historias. Algunos decían que era una bóveda de datos enterrada en la corteza de un planeta errante donde las mentes de los voluntarios originales del Proyecto Umbral estaban almacenadas como archivos en un servidor frío. Otros decían que era más antiguo, algo anterior a la guerra, algo que incluso el Consejo había encontrado una vez y vuelto a enterrar. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. El núcleo lo recordaba todo. Cada nombre, cada muerte, cada grito, cada voto del Consejo para atacar primero, cada niño que se asfixió bajo los escombros mientras las naves de guerra alienígenas pasaban por encima. Era el registro final de la Tierra. Pero más que eso, era un arma, no de destrucción masiva, sino de verdad. Algunos creían que As había ido al núcleo para morir. Otros decían que fue allí para dormir, pero aquellos que siguieron el rastro, aquellos lo suficientemente tontos o desesperados como para intentarlo, solo encontraron la locura esperándolos. La nave de carroñeros Nictkal fue la última embarcación conocida en rastrear la señal. Estaba tripulada por desertores de flotas muertas, hackers convertidos en rescatadores, y un sacerdote exremanente llamado Sarek. No fueron a destruir el núcleo. Fueron a verlo, a entenderlo, tal vez incluso a aprender a detener a los cazadores. Siguieron el último sangrado neural conocido, fragmentos del pensamiento moribundo de un cazador, a través de 11 sistemas hasta que apuntó a un planeta a la deriva en el espacio inexplorado. Roca negra Z. Sin sol, sin lunas, solo silencio frío. Y en las profundidades de su superficie, algo pulsaba. El Nictkal aterrizó. Descendieron a una serie de cavernas que no tenían sentido. Pasajes que se repetían. Escaleras que subían hacia abajo. Paredes que susurraban al tocarlas. El tiempo se ralentizó. O tal vez los relojes de la nave se rompieron. Tal vez sus mentes lo hicieron. Uno por uno, la tripulación desapareció. No violentamente. Simplemente caminaron hacia la oscuridad. Excepto Sarek. Él siguió adelante, y lo encontró. El núcleo de la memoria. No era una máquina. No era una bóveda. Era una cámara de luz. Símbolos flotantes, lenguaje humano codificado en geometría, hebras de datos giratorias que se movían como el pensamiento. Y en el centro, esperándolo. As. No había envejecido. No había cambiado. Simplemente estaba, de pie en silencio, con los ojos cerrados, como una estatua de guerra construida por el propio dolor.
Sarik cayó de rodillas. No era un luchador. No odiaba a los humanos. Solo había querido entender. Ias abrió los ojos. Lo que Sarik vio no fue ira. Ni siquiera fue dolor. Fue algo mucho peor. Claridad. As no habló en voz alta. Las palabras estaban dentro del cráneo de Sarik. Suaves. Inevitables. No nos convertimos en monstruos por lo que hicisteis. Nos convertimos en monstruos porque nos mostrasteis cómo. Nos enseñasteis a despojar a un planeta de su sangre. Nos enseñasteis a medir el valor por el silencio. Nos enseñasteis que la paz es debilidad y la piedad es ficción. Encendisteis el fuego. Nosotros simplemente nos negamos a apagarlo. Entonces se hizo a un lado y dejó que Sarik viera el núcleo por lo que realmente era. No era solo un registro de guerra. Era un espejo, una simulación perfecta de cada vida perdida durante el primer ataque. Cada pensamiento, cada último aliento, miles de millones de conciencias humanas congeladas en su momento final. Cada vez que alguien accedía al núcleo, lo revivía, no como observador, sino como víctima. Sarik gritó, y el núcleo siguió mostrándole. Niños tomados de la mano bajo escuelas que se derrumbaban. Enfermeras atrapadas bajo escombros, todavía tratando de ayudar a otros. Ancianos sosteniendo fotografías mientras llovía fuego. As lo observaba. Y cuando Sarik colapsó, sangrando por la nariz, temblando, roto, As dijo una última cosa. No queríamos venganza. Queríamos que recordarais, pero hicisteis que olvidar fuera demasiado fácil. Cuando la baliza de emergencia del Nictkal se activó 6 meses después, un equipo de salvamento encontró a Sarik solo. Sin tripulación, sin registros, sin memoria de cómo regresó a bordo, pero se había tallado algo en su propio pecho con una cuchilla rota. La Tierra recuerda. Y sus ojos ya no parpadeaban. La galaxia intentó seguir adelante, intentó reconstruir, pero no pudo porque cada vez que se formaba una nueva alianza, aparecía un cazador. A veces en carne, a veces en pensamiento, a veces solo como una sombra en la esquina de un sueño. Y siempre con el mismo mensaje. No tenéis derecho a olvidarnos. Ya no hay guerras, solo silencio y observadores. Los cazadores no gobiernan. No conquistan. No perdonan. Recuerdan. Y al recordar, se aseguran de que la galaxia nunca vuelva a olvidar. 1000 años habían pasado desde que la Tierra desapareció. 1000 años desde que el Consejo cayó. 1000 años desde que la última nave de guerra oficial voló hacia Sol y regresó en silencio. Y en ese tiempo, la galaxia había cambiado. No reconstruida. No sanada, solo adaptada. Las principales especies ahora se gobernaban a sí mismas en aislamiento. Con miedo de unificarse, miedo de señalar demasiado alto, miedo de elevarse demasiado. El comercio interestelar era un susurro. Las comunicaciones eran localizadas. La IA fue proscrita. La exploración, suspendida, porque nadie quería atraer a las sombras de nuevo. Nadie quería escuchar los viejos nombres. Ni As, ni los cazadores, ni la Tierra. Pero olvidar es una enfermedad, y la galaxia estaba enferma. Comenzó en silencio, como lo hace la podredumbre. Una nueva generación nació en el silencio. Criada en el miedo, pero no en la memoria. Nunca vieron la Tierra, nunca lucharon en la guerra, nunca enterraron a sus familias bajo la lluvia negra del fuego orbital. Todo lo que conocían eran las ruinas del pasado, historias contadas en voz baja, escritas en libros prohibidos y susurradas por los moribundos. Comenzaron a hacer preguntas peligrosas. ¿Eran los humanos realmente tan poderosos? ¿Existieron siquiera los cazadores? Tal vez el Consejo tuvo razón al atacar primero. Tal vez la Tierra se lo merecía. En algunos rincones, la risa regresó, luego la burla, luego la revisión. Y en un sistema, Veris Namon, una universidad publicó una tesis titulada El engaño de la humanidad, terror fabricado y el colapso del imperio racional. En un mes, fue descargada en 1000 colonias. En un año, se convirtió en evangelio en los sectores exteriores. Entonces, inevitablemente, un nuevo imperio se alzó. Se llamaron a sí mismos el Acuerdo. Prometieron progreso, orden,
paz. Pero lo que realmente prometieron fue amnesia. Reconstruyeron los archivos, eliminaron los muros de la memoria, borraron todas las referencias a la guerra, cada mención de la Tierra, borraron cada imagen del núcleo. Y cuando eso no fue suficiente, comenzaron a cazar a los supervivientes, a aquellos que aún creían. Los remanentes fueron declarados extremistas, sus santuarios quemados, sus libros prohibidos, sus advertencias ridiculizadas. Incluso la frase, "no ataques a los humanos", fue etiquetada como una superstición, una historia de fantasmas. Dijeron que la humanidad nunca trascendió. Dijeron que los cazadores fueron fabricados, parte de las respuestas al trauma de la posguerra y la histeria masiva. Dijeron que la Tierra era un mito, solo otra estrella que se había enfriado. Y por un breve momento, la galaxia se sintió valiente de nuevo. Luego llegó la señal. Llegó a todos los sistemas a la vez. Simultánea, perfectamente sincronizada, inmune al desfase temporal o la distancia. Una sola imagen, el dibujo de un niño, líneas toscas y temblorosas, figuras de palo, un planeta azul, una nave sobre él, un fuego cayendo, y debajo, palabras escritas en una escritura terrana infantil y temblorosa. Nos olvidasteis. El pánico se extendió como fuego de plasma. Las naves se apagaron. Las colonias se sellaron. El acuerdo lo declaró un ataque psicológico. Culpó a restos de código renegado de guerras de IA de siglos atrás. Pero la gente lo sabía. Sabían lo que seguía a los susurros, lo que venía después de las señales, lo que siempre venía después de olvidar. El acuerdo envió una flota a investigar. Siguieron el eco de la señal. Los llevó a Sol. Y lo que encontraron allí no fue nada. Ya no. La Tierra estaba de vuelta. No en órbita, no oculta. Había regresado. O tal vez siempre había estado allí. Flotando en el frío, silenciosa, pero diferente. No había satélites, ni estaciones, ni señales de vida. Solo el planeta, entero, intacto, prístino, como si la guerra nunca hubiera ocurrido. La flota envió drones, escaneos, equipos de desembarco, todo informaba normal. Sin radiación, sin peligros biológicos, solo árboles, océanos, nubes, pero sin humanos, sin ciudades, sin vida. Solo una tierra perfecta y silenciosa. Un oficial aterrizó en las ruinas de lo que solía ser Nueva York. Caminó entre torres verdes envueltas en enredaderas, a través de ventanas sin cristales y coches oxidados enterrados bajo la hierba. Encontró una casa. Abrió una puerta. Dentro, en una mesa cubierta de polvo, había un único dispositivo, un cubo, negro y pulsando débilmente. Lo tocó, y el núcleo se abrió. Lo vio todo. La guerra, los gritos, los votos, la justificación del consejo, la esterilización de niños, las quemaduras orbitales, las risas. Vio el dolor de la Tierra. Lo sintió. Cada segundo. Luego vio lo que vino después. El primer cazador de umbral. Las campañas, el silencio, la decisión. Lo que el núcleo realmente era. No solo una cámara de memoria, sino una sentencia, un juicio escrito por los muertos, llevado por los rotos, entregado por los últimos que sobrevivieron. Cayó de rodillas, llorando, y suplicó la muerte. No llegó, porque el núcleo no estaba allí para matarlo. Estaba allí para recordarle, tal como lo había hecho 1000 veces antes. La flota regresó, dañada, silenciosa, no físicamente. Sus naves estaban intactas, pero sus mentes rotas. Cada miembro de la tripulación estaba mudo o repetía fragmentos de la historia de la Tierra una y otra vez. Nombres, números, momentos. Y en el centro de cada una de sus palmas, una marca, no una quemadura, no un corte, solo un símbolo. La calavera humana dibujada en silencio, marcada no en la carne, sino en la conciencia. El acuerdo intentó ocultarlo, intentó cambiar la narrativa, pero el mensaje ya se había extendido. El núcleo se había abierto a sí mismo. La Tierra ya no se escondía, porque la Tierra no lo necesitaba. El punto había sido demostrado. La memoria había estado enterrada el tiempo suficiente. Ahora sería ley. En toda la galaxia,
El núcleo despertó en fragmentos, ya no centralizado. Cada vez que alguien negaba la guerra, llegaba una visión. Cada vez que un niño se reía del mito, seguía una pesadilla. Cada vez que un mundo intentaba levantarse sobre los huesos del pasado, la ceniza regresaba. Los cazadores se habían ido. Ya no eran carne, ya no eran necesarios. Habían cumplido con su deber. La galaxia ya no necesitaba miedo. Necesitaba la verdad. La verdad de lo que trae la arrogancia. La verdad de lo que cuesta olvidar. La verdad de lo que significa quemar una especie y esperar que la paz siga. Al final, la Tierra no conquistó las estrellas. No borró los imperios. No construyó un nuevo orden galáctico. Le recordó al universo algo mucho más poderoso. Los muertos no olvidan, los rotos no perdonan, y los cazados eventualmente se convierten en los cazadores. Con el tiempo, una nueva frase reemplazó las viejas advertencias, escrita en el libro de cada niño, grabada en el casco de cada nave, marcada en las mentes de cada líder y soldado. La Tierra está observando. Y debajo de eso, siempre, no ataques a los humanos. Te cazarán para siempre.